platicar con los dos autores del libro Las Muertas del Estado, Humberto, Eduardo, y preguntarles, las muertas del Estado, pero son las muertas del Estado de México, y mejor dicho, las muertas del presidente Enrique Peña Nieto, lo que retratan en este libro o en este primer acercamiento. El título es una composición con doble sentido. Nos referimos al Estado como el espacio geográfico del Estado de México, pero también nos referimos como el ente político que agrega las instituciones. Y nosotros planteamos como tesis central la responsabilidad de las instituciones que estuvieron a cargo del hoy presidente Enrique Peña Nieto para que se extendiera en todos los sentidos el feminicidio en el Estado de México. A ver, ¿qué está pasando en el Estado de México? Las autoridades nos dicen que los feminicidios es porque vive mucha gente. Prácticamente el argumento que fue durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y que además no se sacó en los medios de comunicación, era como el mito, estos feminicidios. Después viene el nuevo gobernador, Erubiel Ávila. De hecho, vemos en el libro que repunta mucho el feminicidio en el 2011, ¿no? Justo cuando son las campañas, o en esos meses donde está la campaña para renovar la gubernatura del Estado de México. Y luego vemos que llega Erubiel Ávila, se ha disparado la delincuencia en todos los sentidos, y ellos dicen que es porque hay mucha gente, que es una zona de tránsito. Tengo entendido que ustedes tienen unos números diferentes a estas muertas, a estas mujeres que han sido asesinadas en el Estado de México, y me gustaría que me dijeran en qué consiste estos conteos que hicieron, porque no son los mismos que nos han presentado las autoridades y sobre todo el Ministerio Público y la Procuraduría General Mexiquense. Nosotros trabajamos tasas de feminicidios compuestas por el número de asesinatos intencionales de mujeres en cada uno de los años descritos, en cada uno de los municipios referidos, o en el Estado de México o en otros estados o en el país, para determinar cuántos números de eventos habían ocurrido por cada 100,000 mujeres residentes en ese conjunto de entidades y de divisiones políticas. Lo que nosotros encontramos es de que el Estado de México ha mentido reiteradamente, incluso con el total conocimiento del hecho, cuando se pretendió la alerta de género, y quienes sostuvieron la defensa para que el gobierno del Estado de México, para que no se emitiera esa alerta de género, presentaron tasas las cuales fueron rebajadas, diluidas a la mitad o a la tercera parte de lo que los hechos en realidad dan. Los hechos que nosotros presentamos están basados en la información que compone las estadísticas vitales de la Secretaría de Salud, y que a su vez son tomadas del INEGI, y que a su vez se construyen por los reportes de los registros civiles, en tanto que por cada muerte hay un acta de defunción. Un médico legista, un médico general quien da cuenta de la muerte, redacta un acta de defunción en la que indica el nombre de la persona que ha muerto, si es conocido, su edad aproximada o su edad exacta, las condiciones en que ocurrió la muerte, y lo más importante para nuestro caso, la causa de muerte. Nosotros trabajamos con homicidios intencionales de mujeres. Eduardo, me gustaría preguntarte, ¿quién está cometiendo esos homicidios? Hay algunas, en pláticas inclusive con las autoridades, dicen que algunos homicidios de mujeres son perpetrados por su propia familia, por su esposo, por su novio, por el novio que cortaron hace meses. ¿Quién está cometiendo los asesinatos en el Estado de México? Los asesinatos realmente los comete el machismo. Esa parte muy clavada en la cultura nacional. El machismo es quien comete realmente esos asesinatos en el Estado de México y en muy buena parte del país, pero particularmente en el Estado de México vemos que es precisamente un fenómeno cultural este asunto, amparado en la impunidad, en la corrupción,
en la insensibilidad política. El machismo es realmente quien lo comete. No solamente son los esposos, aunque muy comúnmente los feminicidios en el Estado de México son perpetrados por gente que conoce a la víctima, pero sí hay como distintos personajes, digamos, en ese sentido, hombres, y machismo es como la constante en el Estado. Para la gente que nos está escuchando, sobre todo las mujeres, habrá mujeres que piensen, ¿dónde es más peligroso vivir? ¿En Ciudad Juárez o en el Estado de México? En Ciudad Juárez había una problemática o hubo una problemática hace 10, 15 años. Ahora lo estamos viviendo en el Estado de México. ¿Dónde, de acuerdo con esta investigación que plasman en este libro, dónde es más peligroso vivir? ¿En el Estado de México o en Ciudad Juárez? ¿O es igual? Sin duda, nosotros creemos que es en el Estado de México el estado más peligroso para las mujeres, porque en Ciudad Juárez había como una línea de la forma como se asesinaba a las mujeres. En el Estado de México es heterogéneo completamente. Puedes encontrar feminicidios en lugares urbanos pobres como en lugares urbanos de cierta poder adquisitivo elevado. Te puedes encontrar en lugares rurales como en urbanos, en mujeres de 5 años de edad como en ancianas de 80. Es muy heterogéneo, no hay discriminación, digamos, en ese sentido, en las edades o condiciones sociales en general de las mujeres en el Estado de México. Humberto, y preguntarte, en esta parte de la investigación que están encabezando, que encabezaron, mejor dicho, que ahora se plasman en este libro, ¿hay similitudes entre la forma en que se opera el feminicidio en Ciudad Juárez y el Estado de México o no? No, como te decía Eduardo Loza, en la franja de edad de las mujeres que son asesinadas en Juárez, en Chihuahua y en el resto de los estados que tienen un problema manifiesto y ya con cierta edad el problema de violencia relativa al crimen organizado, mueren mujeres que están en la franja de entre los 15 y los 54 años de edad. En el Estado de México tienes picos hacia arriba en menores de 5 y en mujeres mayores de 80. Entonces, esto es algo muy peculiar que ocurre en una sociedad en que asesinan a personas tan desprotegidas como niñas pequeñas y como ancianas muy mayores. Luego, en el Estado de México han asesinaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto a mujeres en 119 de los 125 municipios. En Chihuahua es en la tercera parte. Otra diferencia fundamental es de que la primera causa de asesinato de mujeres en Chihuahua, Sinaloa e incluso los países que tienen altas tasas feminicidas como El Salvador, Honduras o Brasil, Venezuela, los asesinatos se perpetran con arma de fuego. En el Estado de México, la primera forma de asesinar a las mujeres es mediante estrangulamiento, asfixia o sofocación, ahogamiento. Se supone que van con las cifras, la Secretaría de Gobernación en teoría es... No, pero nunca se emitió la alerta de género. No se suspendió porque nunca se emitió. No se emite, pero... Ajá. Pero tampoco no vemos a organismos de mujeres que se estén manifestando o que están pidiendo. Empiezan a aparecer, y algunos de esos organismos no necesariamente son originarios del Estado de México, sino que son originarios del Distrito Federal y están haciendo un trabajo importantísimo en términos de el acercamiento que están haciendo con mujeres victimizadas por los asesinos de sus hijas o de sus hermanas y revictimizadas por el Ministerio Público en el no otorgamiento de justicia. Entonces hay casos que son emblemáticos de estas situaciones y que están siendo revisados
por organismos no gubernamentales. Son los casos de Irinea Buendía, a cuya hija Mariana Lima asesinó su marido simulando un suicidio, un policía judicial del Estado de México, y en el caso de María Antonia Márquez, a cuya hija Nadia la asesinó también su marido simulando un suicidio, ambos casos en un montaje que no pasa el más mínimo criterio la más mínima prueba del sentido común, pero que fueron aceptados por el Ministerio Público del Estado de México como suicidios. Existe la intención en el Estado de México de crear un subregistro desde que el Ministerio Público conoce los casos. No se consignan los expedientes como feminicidios y de esa manera empieza a maquillarse el estado de las cosas en el Estado de México. En el caso del Estado de México, además, se potenció la vulnerabilidad de las mujeres por el desconocimiento que las autoridades hacían del fenómeno, por el interés electoral de Enrique Peña Nieto, quien realizó sus campañas tanto para la gubernatura como para la presidencia de la República, en la idea creada de que era una especie de novio de las mexiquenses y luego de novio de las mexicanas. Esa era la estrategia. Enrique Peña besaba a cada una de las mujeres y se fotografiaba con cada una de ellas. Había este permanente coqueteo, pero lo que ocurría en realidad en el Estado de México es de que las mujeres a las que él, y él lo ha dicho, le debe la gubernatura y le debe la presidencia, eran mujeres que eran ahorcadas, golpeadas, violadas, mutiladas, desmembradas y arrojadas a basureros, a lotes baldíos, a canales de aguas negras. Y lo que se puede leer en esta conducta, en la última, en el arrojo de los despojos a estos lugares, es de que las mujeres son entendidas como un desperdicio en ese lugar. Y bueno, en estas investigaciones que han hecho, ¿cuáles son los municipios del Estado de México más riesgosos o donde más se cometen feminicidios? Eso que te lo comente mejor Humberto. Tenemos que de manera consistente en el municipio de Ecatepec. Fíjate, Ecatepec, ¿no? El municipio donde era alcalde Erubiel Ávila. Del que fue alcalde 2 veces y diputado local 2 veces, Erubiel Ávila, y que aporta la mayor cantidad de votos. Es el municipio más poblado del país. Sí, fue el municipio que más votó en el proceso electoral cuando... Ecatepec entre 1990 y 2012 ha tenido altas tasas de feminicidios en todos los años excepto en 2005. Se considera como una alta tasa feminicida la que supera los 3 eventos por cada 100,000 mujeres residentes en el lugar. En Ecatepec, en todos los años que he dicho, menos en uno, se tuvieron altas tasas. Se tuvieron altas tasas especialmente en los periodos en que fue alcalde Erubiel Ávila, y se han disparado en el primer año de gobierno de Erubiel Ávila en el municipio de Ecatepec. La previsión en el Estado de México es que las cosas empeorarán porque el crimen organizado se ha desorganizado y está dirimiendo sus diferencias con asesinatos. Está permeando no solo en la actividad criminal relativa a la venta de drogas, sino que se está extendiendo al secuestro, a la extorsión, a la trata, y está interviniendo en el proceso de migrantes. El Estado de México es un sitio de migrantes. Está interviniendo en el proceso de trata de mujeres jóvenes, y el indicador es claro por la edad de las mujeres que están desapareciendo en el Estado de México, que son adolescentes. Así que la situación tiende a empeorar. En el libro nosotros, si bien de manera vasta abordamos el problema de feminicidio, también acercamos al lector a otras manifestaciones de la violencia contra las mujeres, como la trata, como la violación. El Estado de México es el lugar en el que más violaciones ocurren en el país. Acercamos al lector a la violencia económica. Hay una vulnerabilidad de mujeres que viven en las zonas urbanas y rurales pobres. Es curioso que las mujeres más pobres del Estado de México vivan en la región Atlacomulco,
de donde es originario Enrique Peña Nieto. En la zona de Atlacomulco, en la región Atlacomulco, las mujeres más pobres. Viven las mujeres más pobres, que son las mujeres mazahuas. Y no solo es de ahí Enrique Peña Nieto, también es de ahí Emilio Choaifet, que fue gobernador en los momentos en que el Estado de México tenía las más altas tasas feminicidas de todo el país. Yo era secretario de Educación. Era secretario de Educación. Y César Camacho Quirós, presidente nacional del PRI. Y Arturo Montiel, que creó el producto político llamado Enrique Peña Nieto. A lo que me quiero referir es de que, además del caso de Ecatepec, ves situaciones históricas muy graves en Chimalhuacán, en Neza, en Chalco, en la zona oriente del estado. Está creciendo en Naucalpan y Tlanepantla. Vemos que en algunos momentos Cuautitlán tuvo la tasa más alta de todo el país, incluso más alta que en Juárez durante el periodo en que esa ciudad se significó como el peor lugar para ser mujer. Y tenemos tasas feminicidas más altas que las de Juárez en municipios pequeños, que se deben de observar con cierta reserva porque son de población muy pequeña, pero que tienen tasas más altas que Ciudad Juárez, municipios como San Simón de Guerrero, como Zacazonapan. Porque nuevamente, el fenómeno del feminicidio en el Estado de México tiene la peculiaridad de que es ubicuo. Se matan mujeres en municipios que colindan con Michoacán y Guerrero, o en los que colindan con Puebla y Tlaxcala, que son municipios en términos de composición social, geográficos, orográficos, muy diferentes. Y entonces, ¿qué pasa? Pelamos mucho Ciudad Juárez y ahorita estamos en pleno 2014 y no pelamos Estado de México. Sí, ustedes en este libro, pero son pocos los autores, pocos los periodistas que se acercan a hablar de este tema. Porque en Chihuahua la sociedad civil sí se organizó. El Estado de México tiene una tradición de gobiernos autoritarios y antidemocráticos que funcionan en la opacidad y en la nulidad de la crítica. Los medios de comunicación locales son poco independientes. Los partidos políticos no siempre cumplen con su función de oposición al PRI. El Estado de México se ha caracterizado por tener una clase gobernante que controla la Universidad Autónoma del Estado de México, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, los distintos órganos que pudieran tener manera de visibilizar el fenómeno no lo hacen porque son parte de la composición política. Si el fenómeno del feminicidio en el Estado de México ocurriera en la ciudad, en el Distrito Federal, realmente no habría posibilidades políticas para el grupo responsable de que eso ocurriera. Porque aquí existe una universidad que es la nacional, que si bien es nacional, tiene mucha observación sobre lo que ocurre en la Ciudad de México, lo hubiera salido a decir. Porque existen medios de comunicación que a la vez que son nacionales, todos tienen una sección capital que se ocupa de lo que ocurre en el Distrito Federal. Porque existe una oposición que realmente no está cooptada. No me refiero, y no estoy hablando que necesariamente los perredistas tengan una vocación más democrática, simplemente no han logrado establecer esos mecanismos de control. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha gozado de tanta independencia que el anterior y el anteanterior comisionado de Derechos Humanos del Distrito Federal, Álvarez y Casa, y el anterior, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Que es amigo. Sí. Bueno, lograron poner en verdaderos aprietos al gobierno de la ciudad con los casos News Divine, con los casos Heaven, con los casos del distribuidor vial. En el Estado de México no existe eso. En el Estado de México existe un gobierno y un partido político muy bien relacionados que han sido el único gobierno que ha tenido ese estado desde que el PRI o sus precedentes existen. Esa es otra condición. Yo entrevisté a Abel Villicaña antes de que muriera, y subrayo a Abel Villicaña porque Abel fue
procurador de justicia del Estado de México, pero también fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Y ese hombre me decía que a las mujeres en el Estado de México las asesinaban porque salían a malas horas, porque andaban con el sujeto equivocado, porque... Y esta situación de siempre justificar el feminicidio en función de que la responsabilidad primera recae en la víctima y no en el victimario, que suele ser un varón, que casi siempre es un varón, es una posición, es una construcción ideológica que permea al procurador, pero que también permea a los policías ministeriales, peritos y agentes del Ministerio Público. Pues con quién chingados andaba, como que traía la falda muy corta, pues como que se ha de haber andado acostando con otro cabrón para que su marido le hiciera lo que le hizo. Siempre existe esa situación y eso crea un sesgo de inicio en la impartición de justicia. Otro lo crea la ineficacia. Eso que vimos en la televisión de los policías, de los peritos vestidos como si estuvieran explorando una zona radioactiva en Marte cuando estaban buscando a la niña Paulette en su cama, es una reverenda mamada. Lo que ocurre es de que se hacen levantamientos de cuerpos sin que se preserve la cadena de custodia de los elementos relevantes en el asesinato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Estoy en una entrevista. Entonces, eso es lo que pasa en realidad. Otra más es la corrupción. En el libro tenemos el caso de un hombre que asesina a su esposa y después de eso, después de que la asesina, secuestra a la hermana de la mujer que ha asesinado y la mantiene plagiada, violándola durante un año entero, una niña de 13 años. Y a ese hombre, cuando nosotros conocimos el caso, estaban por dejarlo ir porque la mujer no estaba dando dinero para que el Ministerio Público hiciera su trabajo. No hubo un solo caso en que no encontráramos esto. Siempre el dinero. Siempre el policía judicial le dice a una mujer que tiene a su hija desaparecida desde hace 8 años: jefa, la verdad es de que hoy sí vengo bien crudo y necesito curármela. Deme para las chelas. Jefa, necesito hacer llamadas y a mí no me dan para el celular en el trabajo. Jefa, no me dieron para la gasolina. Todo el tiempo es eso. No hay un solo caso, uno solo, en el que esto no ocurriera. Y no buscamos los casos en función de la corrupción que en ellos hubiera. Buscamos los casos en función de lo que la estadística nos decía. Pero de manera aleatoria, para el caso de las malas prácticas policíacas, resultó que en el 100% de los casos encontramos esta situación de corrupción. Oigan, y ahora, bueno, viene Erubiel Ávila, que también es un suspirante a la presidencia de la República, pero del 2018 ya hablando. ¿Existe algún perverso que le ha hecho creer que puede ser presidente, no? Hay en el Estado de México, de manera más clara, cuando caminas por los barrios, cuando caminas por las colonias, cuarteaduras en la relación entre Peña Nieto y Erubiel Ávila. El problema de crimen organizado no es de Erubiel, es más visible con Erubiel. Con Enrique Peña Nieto lo que pasó es de que los medios lo invisibilizaron, lo invisibilizamos. Yo creo que con más claridad unos que otros, en la intención de que no se viera que el estado del candidato que iba en caballo de Hacienda gobernara un lugar en el que se estaban asesinando personas. O sea, lo único que tienes que hacer es revisar la medida de ejecuciones en el semanario Z o en Reforma, que dejó de hacerlo. Por cierto. Pero lo único que tienes que hacer es ver la curva de ejecuciones y cómo en el Estado de México se ha incrementado de algunos años para acá. Lo que a nosotros nos dice Edgardo Buscaglia, lo entrevistamos para este caso y está dentro del libro, es de que hubo la intencionada conducta de ocultar la realidad del crimen organizado en el Estado de México a favor del proyecto político. Pero sí o sí, en los lugares en los que el crimen organizado se confronta,
quienes resultan particularmente vulnerados son los grupos sociales endebles y entre ellos están las mujeres. Eso explica los disparos en Chihuahua, en Tamaulipas, en Durango, en Guerrero, en Sinaloa. Y no ven con ganas a las autoridades, pero ni de resolverlo ni de meterse. Es que no lo quieren ni reconocer. ¿Cómo se puede hacer un diagnóstico? La alerta de género no es la remoción de las autoridades. No, simplemente Es un mecanismo de investigación inicialmente por el que expertos van al lugar en el que se considera que la situación es mala para las mujeres, revisan las causas y entonces dicen, tenemos que hacer esto. ¿Qué se puede hacer en el Estado de México y en el país en general? Capacitar a las autoridades relacionadas con el sistema de justicia para que aborden los casos con verdadera perspectiva de género, que realmente se sancione a los funcionarios corruptos y a los políticos que tienen a su cargo a las autoridades encargadas de cuidar a las mujeres. Pero no es así. Alfonso Navarrete Prida ahora es secretario del Trabajo. Alberto Vaz es el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Alfredo Castillo, el comisionado para recuperar es la el paz en gobernador Michoacán. en funciones. Puedes decir el título largo, puedes decir el título corto. El gobernador de veras en Michoacán. Porque don Fausto está florero ahí. Pues el asunto aquí es de que no solo no ocurre eso, pareciera ser que se premia al político bajo cuya responsabilidad se asesinan a las mujeres, en tanto que a quienes los asesinan se les da una ventaja de 9-1. Un hombre en el Estado de México asesina a una mujer y juega con el 90 o más % de probabilidades de que no pisará la cárcel. ¿Eso qué significa? Para unos es secuéstralas, viólalas, mátalas, mutílalas, arrójalas, y a los políticos permite que todo eso ocurra, que nada pasará contigo. En una de esas, si eres político, hasta presidente te haces, cabrón. Y ahí tenemos el caso. Lalo, me gustaría preguntarte, ¿no ha habido ya este libro que se ha presentado, que ya se está vendiendo? ¿No ha habido algún intento de censura en el Estado de México propiamente? Que los libros que estén en las librerías, alguien disparadamente ha comprado los 300 ejemplares. El libro en el Todavía Estado de México. sí. Ayer fui. Y no lo vendes. No se lo encuentra. Son pocos los medios que han jalado. Eso pasó con la revista Proceso cuando nos puso en portada. Igual desapareció la revista en el estado, según nos dijeron. Sí, no lo vamos a encontrar. O sea, toda la gente del Estado de México lo tendrá que encontrar aquí, en el DF.